Esto no es una historia de suicidio. Al menos, según los registros oficiales, no lo es. Este es el expediente de un hombre del que se dijo que saltó, pero cuyo motivo para estar allí nunca pudo explicarse. Un hotel, una azotea, una caída, pero un silencio extraño, que comenzó mucho antes de la caída. En 2006, un hombre llamado Ray Rivera salió de su casa. Su esposa estaba en casa. Su vida iba bien. Tenía planes relacionados con su trabajo. Y unas horas después, se dijo que había caído desde la azotea de un hotel en Baltimore. Las autoridades lo llamaron suicidio. Pero todos los que examinaron el expediente se detuvieron en el mismo punto. ¿Por qué una persona estaba allí? Ray Rivera tenía 32 años. Se dedicaba a la escritura. Escribía guiones de cine. Producía proyectos. No había una crisis repentina en su vida. No tenía deudas. No había una gran discusión. Y ese día, al salir de casa, nada. Daba la sensación de esto es una despedida. A su esposa solo le dijo esto: tengo un asunto, vuelvo enseguida. Salió de casa con prisa. Se subió a su coche. Y ese fue el último momento en el que Ray Rivera fue visto con vida. Pasaron las horas. No regresó. Su teléfono estaba apagado. Al día siguiente, su familia y su esposa empezaron a preocuparse. Pero nadie sabía que este expediente, unos días después, se anudaría en la azotea de un hotel. Y nadie imaginaba que esta muerte sería explicada de forma tan clara y convencería tan poco. Si quieres que sigamos abriendo juntos este tipo de expedientes reales e inquietantes, basta con que des me gusta al video y te quedes en el canal. Ahora, volvamos a ese día en el que todo cambió de rumbo. Esto no es una historia de suicidio. Al menos, según los registros oficiales, no lo es. Este es el expediente de un hombre del que se dijo que saltó, pero cuyo motivo para estar allí nunca pudo explicarse. Un hotel, una azotea, una caída, pero un silencio extraño, que comenzó mucho antes de la caída. En 2006, un hombre llamado Ray Rivera salió de su casa. Su esposa estaba en casa. Su vida iba bien. Tenía planes relacionados con su trabajo. Y unas horas después, se dijo que había caído desde la azotea de un hotel en Baltimore. Las autoridades lo llamaron suicidio. Pero todos los que examinaron el expediente se detuvieron en el mismo punto. ¿Por qué una persona estaba allí? Ray Rivera tenía 32 años. Se dedicaba a la escritura. Escribía guiones de cine. Producía proyectos. No había una crisis repentina en su vida. No tenía deudas. No había una gran discusión. Y ese día, al salir de casa, nada. Daba la sensación de esto es una despedida. A su esposa solo le dijo esto: tengo un asunto, vuelvo enseguida. Salió de casa con prisa. Se subió a su coche. Y ese fue el último momento en el que Ray Rivera fue visto con vida. Pasaron las horas. No regresó. Su teléfono estaba apagado. Al día siguiente, su familia y su esposa empezaron a preocuparse. Pero nadie sabía que este expediente, unos días después, se anudaría en la azotea de un hotel. Y nadie imaginaba que esta muerte sería explicada de forma tan clara y convencería tan poco. Si quieres que sigamos abriendo juntos
Este tipo de expedientes reales e inquietantes. Basta con que des me gusta al video y te quedes en el canal. Ahora, volvamos a ese día en el que todo cambió de rumbo. Cuando la desaparición de Rey Rivera se dio a conocer por primera vez, nadie la relacionó con una muerte, porque no había ni un mensaje de despedida, ni una señal dejada atrás. La casa estaba ordenada. Su computadora estaba encendida. En los textos que había escrito, había frases inacabadas, pero no desesperadas. Este era un detalle importante en el expediente, porque en la mayoría de los casos de suicidio, queda una sensación de ruptura. Aquí no la había. La esposa de Rey, al describir su salida de casa, repetía la misma palabra. Tenía prisa, pero no era extraño. Esta frase se mantuvo durante mucho tiempo en el expediente, porque la prisa de Rey daba más la sensación de estar respondiendo a una llamada que a un pánico, como si tuviera que ir a algún lugar, y como si ese lugar fuera un sitio que ya conocía. Pero el Hotel Belvedere no formaba parte de su vida cotidiana. Esta contradicción no fue suficientemente cuestionada en los primeros días de la investigación, porque el expediente fue rápidamente encasillado bajo el título de Caída desde gran altura. Sin embargo, cuando se examinó la estructura del hotel, el punto desde el cual se decía que había ocurrido la caída no se parecía a un salto ordinario. Había una distancia horizontal entre la azotea y el lugar donde se encontró el cuerpo. Esto requería más que una simple caída libre. Implicaba un lanzamiento hacia adelante. Este detalle llamó la atención de muchos expertos que revisaron el caso posteriormente. Pero en los primeros días del suceso, esta pregunta casi no se formuló, porque después de la muerte de Rey Rivera, el expediente fue rápidamente encajado en un marco. Y ese marco, desde el principio, dejaba fuera algunas posibilidades. Por ejemplo, ¿Rey fue allí ese día para reunirse con alguien? ¿O subió a esa azotea por su propia voluntad? ¿O esa azotea era solo el punto final de un plan? Estas preguntas, antes de entrar en los registros oficiales, empezaron a esperar en los márgenes del expediente, porque definir una muerte como simple, muchas veces, expulsa silenciosamente las posibilidades más complejas. Y en el expediente de Rey Rivera, eso fue exactamente lo que ocurrió. Se hicieron las primeras declaraciones. Se informó a la prensa. Se mencionó la posibilidad de suicidio. Pero esa palabra, en lugar de cerrar el expediente, lo hizo más pesado. Porque esa palabra era más una pregunta que una respuesta. Y la pregunta era esta: si esto era un suicidio, ¿por qué todo estaba tan inexplicado? Fue en este punto cuando el expediente de Rey Rivera dejó de ser un simple registro de muerte. Este expediente ahora hablaba más por sus vacíos que por sus respuestas. Y esos vacíos nos llevarían a los detalles de ese día, a sus relaciones y, lo más importante, a las notas dejadas atrás. Para entender los movimientos de Rey Rivera ese día, es necesario retroceder unas horas. Rey trabajaba en Baltimore, en una empresa que producía contenido financiero. Esta empresa preparaba boletines de inversión y ofrecía análisis a grupos cerrados. La tarea de Rey era escribir textos para estos contenidos, es decir,
Su trabajo era pensar con palabras. Sin embargo, ese día, no había nada fuera de lo normal en su lugar de trabajo. Ni una discusión, ni una reunión repentina. Las horas laborales transcurrían con normalidad. Hasta que esa llamada llegó al teléfono de Ray. Esa llamada cambió de repente el comportamiento de Ray. Según el testimonio de sus compañeros, después de colgar el teléfono, Ray se levantó. Dijo: «Tengo un asunto». Y salió de la oficina. Esa salida no parecía un permiso planificado. No apagó su computadora. No ordenó su escritorio. Simplemente se fue. Este detalle cobró importancia después. Porque Ray normalmente no dejaba su trabajo a medias. Esa llamada parecía haberle dicho algo que requería que se fuera ahora. Pero el contenido de la llamada nunca se esclareció. Se revisaron los registros telefónicos, pero ese número no quedó registrado como alguien cercano a Ray. Esto creó el segundo gran vacío del expediente. Después de salir de la oficina, Ray no fue directamente al Hotel Belvedere. Las grabaciones de las cámaras mostraron que estuvo circulando por la ciudad durante un corto tiempo. No estaba claro si esto fue un cambio de rumbo espontáneo o parte de un plan. Pero había una cosa segura. Al final de ese día, Ray había llegado al Hotel Belvedere. Las cámaras de seguridad del hotel grabaron claramente a Ray en la entrada. Se veía tranquilo. Miraba a su alrededor. Pero no había pánico. No estaba con nadie. Estas imágenes entraron en el expediente como el último momento normal. Porque después de esas imágenes, los movimientos de Ray empezaron a perder claridad. Las cámaras dentro del hotel no cubrían todas las áreas, especialmente los pisos superiores. Y las zonas que llevaban a la azotea tenían puntos ciegos. Este era un detalle crítico para el expediente, porque el cuerpo de Ray fue encontrado debajo de esos puntos ciegos. Más tarde ese mismo día, no se pudo contactar con Ray. Su teléfono se apagó. Al principio, su esposa no se preocupó. Ray a veces se retrasaba. Pero a medida que avanzaba la noche, ese silencio se volvió inquietante. Al día siguiente, se presentó la denuncia por desaparición. La policía inició las labores de búsqueda. Y unos días después, el coche de Ray fue encontrado cerca del Hotel Belvedere. Este hallazgo definió claramente la dirección de la búsqueda. Se revisó la azotea del hotel. Y fue en ese momento, cuando apareció el detalle, que cambió el curso del expediente. En el techo del edificio anexo, debajo de la azotea, había un gran agujero. A primera vista, era evidente que ese agujero había sido causado por un objeto que cayó desde arriba. Y muy pronto, debajo de ese agujero, se encontró el cuerpo de Ray Rivera. A partir de ese momento, el expediente ya no era un desaparecido. El expediente se centró en la pregunta del cómo. Porque cómo había llegado Ray allí seguía siendo desconocido. Y esa incógnita daría forma a todo el resto del expediente. Después de que se encontrara el cuerpo de Ray Rivera, la investigación se aceleró de repente. Pero esa rapidez, más que producir respuestas, sirvió para fijar el expediente en una sola dirección. Los equipos policiales declararon en el primer examen
que no habían encontrado signos de lucha en el lugar de los hechos. Sin embargo, esta declaración, en lugar de reducir las preguntas, las aumentó aún más. Porque el punto desde el cual se decía que Ray había caído no estaba directamente debajo de la azotea principal del hotel. Había una distancia horizontal considerable entre ambos. Esta distancia requería algo más que un salto ordinario. Además, los zapatos de Ray fueron encontrados lejos de su cuerpo. Esto sugería que antes de la caída podrían haber ocurrido algunos movimientos. Sin embargo, estas posibilidades no fueron llevadas al centro del expediente en los primeros días del caso. En su lugar, la investigación se desplazó hacia el eje de las razones personales. Se examinó la vida laboral de Ray, los textos que había escrito, sus relaciones con la empresa donde trabajaba. Y en este punto, entró en el expediente un nuevo detalle. Una nota encontrada en la computadora de Ray. Esta nota no se parecía a un texto habitual. Estaba desordenada, fragmentada. Contenía nombres, fechas, referencias cinematográficas. A primera vista, no parecía tener una coherencia clara. Pero esta nota adquirió un gran peso en el expediente, porque era la única pista concreta sobre en qué estaba enfocada la mente de Ray en sus últimos días. Las autoridades evaluaron esta nota como un trabajo personal, pero para su familia la situación era distinta. Para ellos, esta nota no era una despedida, sino el rastro de una confusión. Y esa confusión no explicaba por qué Ray fue ese día al Hotel Belvedere, pero tampoco encajaba con la idea de un suicidio simple. Fue precisamente en este punto cuando el expediente de Ray Rivera se dividió en dos. Por un lado, estaban las explicaciones oficiales, que hablaban de una decisión personal. Por el otro, seguía existiendo una pregunta muy simple, pero muy pesada. ¿Cómo subió Ray Rivera a esa azotea? Porque sin responder a esta pregunta, ninguna parte del expediente podría cerrarse de verdad. El lugar donde se encontró el cuerpo de Ray Rivera fue el detalle más discutido de la investigación, porque ese punto no coincidía exactamente con la parte inferior de la azotea principal del Hotel Belvedere. Había una distancia horizontal considerable entre el lugar donde se decía que cayó Ray y el borde de la azotea. Esto planteó una simple pregunta de física. ¿Puede una persona, al saltar desde un punto fijo, caer tan lejos hacia adelante? Según la inspección del lugar, el área donde cayó el cuerpo de Ray estaba a varios metros del borde de la azotea. Esta distancia requería algo más que una caída libre normal. Es decir, Ray o bien tenía que haber saltado corriendo a gran velocidad, o bien haber caído desde un punto diferente. Sin embargo, la azotea del Hotel Belvedere no era un área adecuada para correr. Las puertas que daban acceso a la azotea estaban cerradas. Las salidas eran limitadas. Además, la superficie de la azotea tenía una estructura que dificultaba ganar velocidad. Estos detalles entraron en el expediente de la investigación, pero no cambiaron la explicación oficial. Las autoridades insistieron en la conclusión
de que Rey había saltado desde una gran altura. Sin embargo, los expertos independientes que examinaron el expediente se detuvieron en este punto, porque la distancia horizontal no coincidía del todo con los movimientos naturales del cuerpo humano. Otro problema eran las marcas que se esperaría encontrar en el momento de la caída. En el borde de la azotea no había marcas de fricción, no había marcas de agarre, no se encontraron huellas de deslizamiento de zapatos. Es decir, no había pruebas físicas de que Rey hubiera realizado un salto consciente desde el borde de la azotea. A pesar de ello, no se evaluó oficialmente ningún punto alternativo de caída. Esto creó otro punto ciego en la investigación. Cuando se revisaron las grabaciones de las cámaras del hotel, se observó que no todas las áreas que conducían a la azotea estaban cubiertas. Algunos pasillos, algunas escaleras, quedaban fuera del campo de visión de las cámaras. Esto significaba que Rey podría haber llegado a los pisos superiores sin ser captado por las cámaras. Pero esto también planteaba otra pregunta. ¿Fue allí solo? ¿O estaba con alguien? Porque las áreas que las cámaras no veían no eran invisibles solo para Rey, sino para cualquiera. En las inspecciones realizadas en el lugar, no se encontraron en el cuerpo de Rey marcas de arma de fuego, ni de arma blanca. Esto relegó oficialmente la posibilidad de homicidio. Sin embargo, esto no eliminó la incertidumbre del expediente, porque la física seguía sin ser explicada. Otro detalle llamativo fue el teléfono móvil de Rey. Su teléfono fue encontrado cerca de su cuerpo, pero estaba en funcionamiento. La pantalla no estaba rota. Esto era inusual para un cuerpo que había caído desde gran altura. De la misma manera, sus gafas apenas estaban dañadas. Estos detalles no coincidían del todo con la violencia esperada de la caída. Las autoridades evaluaron estos hallazgos como suerte, pero para quienes revisaron el expediente después, esta explicación no era suficiente, porque la suerte puede aceptarse en un solo detalle. Pero aquí había varios elementos inusuales, y todos ellos convergían en el mismo punto. La azotea del Hotel Belvedere no era solo un lugar en este expediente. Era el punto donde las respuestas y las preguntas se mezclaban entre sí. Y a partir de aquí, el expediente empezaría a plantear no solo la pregunta de cómo cayó, sino también ¿por qué se quiso cerrar este expediente tan rápidamente? Otro elemento que llamó la atención en el lugar de los hechos fueron las características estructurales del área donde ocurrió la caída. El techo del edificio anexo, donde se encontró el cuerpo de Rey, tenía una superficie estrecha y limitada. Esta superficie hacía estadísticamente difícil que un objeto que cayera directamente desde arriba impactara justo en el centro. Es decir, la caída no solo requería caer desde arriba, sino también un impacto preciso. Esta situación llevó a algunos expertos a plantear la siguiente pregunta. ¿Ray Rivera realmente cayó desde el borde de la azotea? ¿O fue dejado caer desde un nivel diferente? Esta pregunta
no apareció claramente en los registros oficiales. Porque esta posibilidad tenía el poder de cambiar por completo la dirección de la investigación. Además, en el cuerpo de Rey no se reflejó en los informes ningún hallazgo médico claro que indicara una pérdida de conciencia antes de la caída. Esto planteó otra posibilidad. Si Rey estaba consciente, debería haber mostrado reflejos. Si estaba inconsciente, ¿cuál era la causa de ese estado? Sin embargo, ninguna de estas dos posibilidades fue profundizada en el expediente. Para las autoridades, lo importante no era tanto cómo ocurrió la muerte, sino cómo debía registrarse. Y en este punto, las condiciones físicas del Hotel Belvedere optaron por guardar silencio, más que por dar respuestas. Otro punto llamativo de este caso fue que, tras la muerte de Rey Rivera, algunas de sus relaciones quedaron en silencio. En particular, las preguntas sobre la empresa para la que trabajaba Rey quedaron relegadas a un segundo plano tras los primeros días de la investigación. Las autoridades afirmaron que estas conexiones no estaban directamente relacionadas con su muerte. Sin embargo, para quienes analizaban el caso desde fuera, esta explicación no era suficiente. La llamada que Rey recibió ese día estaba relacionada con su círculo de negocios, y tras ella, todo en su vida cambió de rumbo repentinamente. El contenido de la llamada nunca se reveló. Se desconoce qué se habló, qué se solicitó. Tampoco se sabe por qué hubo tanta prisa. Esta incertidumbre fue uno de los mayores silencios del caso. Además, tras la muerte de Rey, se modificaron las normas de acceso a la azotea del hotel. Algunas zonas se cerraron. Se actualizaron algunas medidas de seguridad. Según el comunicado oficial, se trataba de una mejora de seguridad rutinaria. Pero este tipo de cambios suelen realizarse después de que algo ha sucedido. Y esto llevó a quienes analizaron el caso a preguntarse si todo estaba tan claro, ¿por qué era necesario tomar precauciones? Con el paso de los años, el caso de Rey Rivera no cambió legalmente. Pero la percepción pública sí. Ya no era solo un caso de muerte. Se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de casos inexplicables por la lógica, pero oficialmente cerrados. Porque en este caso, no había pruebas definitivas de un delito ni una razón definitiva para el suicidio. Solo había una llamada en un momento extraño. Un punto de caída que no encajaba con la física. Y preguntas sin respuesta. Cuando yo, el detective Álvarez, analizo este caso, una cosa queda clara. Algunas muertes siguen siendo sospechosas no por cómo sucedieron, sino por cómo se intenta explicarlas. La muerte de Rey Rivera es precisamente uno de esos casos. Quizás nunca surjan nuevas pruebas. Quizás el caso nunca se reabra oficialmente. Pero esta historia ya se ha posicionado entre esos casos en los que, a pesar de afirmar que todo está explicado, nadie está realmente convencido. Y algunos casos son inolvidables no porque no respondieron, sino porque eligieron permanecer en silencio.